La sangre ya había dejado de fluir cuando los vecinos finalmente escucharon el silencio. Un silencio tan denso, tan antinatural, que parecía gritar más fuerte que cualquier alarma. En una tranquila casa de clase media en Bogotá, Colombia, una mujer de 53 años yacía sin vida en el piso de su propia sala, con la garganta abierta de oreja a oreja. Pero lo que nadie podía imaginar en ese momento de horror era que sus propios hijos, aquellos a quienes había criado con amor incondicional, aquellos que llamaba mis ángeles, habían sido quienes sostuvieron el cuchillo. Y aún más perturbador, lo habían hecho juntos, unidos por un vínculo que iba mucho más allá del amor fraternal. Esta no es una historia sobre un crimen pasional común. Esta es la historia de cómo el amor prohibido, los secretos familiares y la desesperación pueden convertir un hogar en el escenario del mal más absoluto. Es la historia de Daniela y Sebastián, dos hermanos adoptivos que compartían algo más que un apellido, y cuyo romance clandestino los llevó a cometer uno de los actos más escalofriantes que Colombia recuerda de principios de los años 2000. ¿Cómo es posible que dos jóvenes, criados con todos los valores y el amor de una madre devota, llegaran a ese punto de no retorno? ¿Qué secretos se ocultaban detrás de las paredes de aquella casa aparentemente normal? ¿Fue realmente el amor lo que los unió, o había algo más oscuro, más retorcido, alimentando aquella relación prohibida? La mente humana es un abismo insondable. Creemos conocer a las personas que viven bajo nuestro mismo techo, compartimos con ellas años de risas, lágrimas, celebraciones y rutinas. Pero a veces, detrás de una sonrisa familiar se esconde una realidad tan perturbadora que, cuando finalmente sale a la luz, nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el bien y el mal, sobre la familia, sobre nosotros mismos. Este caso nos recuerda que cualquiera puede estar a un secreto de distancia de la tragedia, y que el mal no siempre llega de afuera. A veces, crece en silencio dentro de nuestro propio hogar. Si estás listo para adentrarte en esta oscuridad, para descubrir la verdad oculta detrás de uno de los crímenes más perturbadores de Colombia, deja tu me gusta ahora mismo. Ayuda a que más personas conozcan lo que nadie se atreve a contar. Y en los comentarios, escribe esta frase: estoy listo para descubrir la verdad oculta. Al hacerlo, te conviertes en parte de una comunidad que no teme enfrentar lo inexplicable, que busca entender los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Felicidades por tener el valor de quedarte hasta el final. Prepárate, porque lo que viene a continuación contiene una revelación clave que cambiará para siempre la forma en que ves la mente humana, el amor y los límites de la moral. Esta historia tiene un giro que nadie vio venir, ni siquiera los investigadores que llegaron primero a la escena del crimen. Y tú estás a punto de descubrirlo. Para entender cómo se llegó a aquella noche de horror, debemos retroceder 12 años en el tiempo, hasta el año 2001. Marta Lucía Rojas era una mujer que irradiaba bondad. A sus 41 años, trabajaba como enfermera en un hospital público de Bogotá, dedicando sus días a cuidar de los enfermos con una vocación que muchos admiraban. Pero había un vacío en su vida que ningún trabajo, por gratificante que fuera, podía llenar. Marta no podía tener hijos biológicos. Después de años de tratamientos médicos fallidos y un matrimonio que terminó precisamente por esa frustración, Marta tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Adoptaría a los hijos que la naturaleza le había negado. El proceso fue largo y doloroso, lleno de trámites burocráticos y evaluaciones psicológicas que ponían a prueba su paciencia. Pero Marta estaba determinada. Quería construir la familia que siempre había soñado. Y en el año 2002, su sueño finalmente se hizo realidad, aunque de una manera que jamás habría imaginado. Un día de marzo, recibió una llamada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Había dos hermanos que necesitaban urgentemente un hogar. Daniela tenía 6 años y Sebastián apenas 4. Eran víctimas de un caso terrible de abuso y negligencia por parte de sus padres biológicos, quienes habían sido encarcelados por maltrato infantil. Cuando Marta vio por primera vez a aquellos niños en el centro de adopción, su corazón se partió en 1000 pedazos. Daniela la miraba con ojos enormes y asustados, sosteniendo firmemente la mano de su hermano pequeño, quien se escondía detrás de ella. La niña no hablaba mucho, pero sus ojos lo decían todo. Había visto cosas que ningún niño debería ver. Sebastián, por su parte, tenía el rostro de un angelito, pero sus movimientos eran nerviosos, como si esperara en cualquier momento recibir un golpe. Marta supo en ese instante que aquellos niños serían suyos. No importaba que fueran 2 en lugar de 1, no importaba el trauma que cargaban. Ella los salvaría. Les daría el amor que les habían negado. Los primeros meses fueron increíblemente difíciles. Daniela sufría pesadillas constantes y se despertaba gritando en medio de la noche.
Sebastián se orinaba en la cama y se encogía de miedo cada vez que Marta levantaba la voz, aunque fuera solo para llamarlos a cenar. Pero Marta no se rindió. Con paciencia infinita, les demostró día tras día que estaban seguros, que nadie volvería a hacerles daño, que finalmente tenían un hogar verdadero. Poco a poco, los niños empezaron a abrirse. Daniela comenzó a sonreír y Sebastián dejó de temblar cada vez que alguien se acercaba a él. Para el año 2003, la transformación era notable. Los vecinos del barrio La Candelaria, donde vivían, veían a Marta como una santa. Siempre la encontraban paseando con sus hijos por el parque, comprándoles helados, llevándolos a la escuela tomados de la mano. Marta trabajaba turnos dobles en el hospital para poder darles todo lo que necesitaban, ropa nueva, juguetes, clases de música. Daniela mostraba talento para el piano y Sebastián amaba el fútbol. Eran una familia feliz, o al menos eso parecía desde afuera. Lo que nadie sabía, ni siquiera Marta durante aquellos primeros años, era que el trauma compartido de Daniela y Sebastián había creado entre ellos un vínculo que iba más allá de lo normal. En las noches, cuando las pesadillas los atacaban, se metían juntos en la misma cama y se abrazaban hasta que el miedo pasaba. Daniela se había convertido en la protectora de Sebastián desde que eran muy pequeños, en aquella casa de terror de sus padres biológicos. Ella había recibido golpes por protegerlo, había mentido para salvarlo de castigos. Y Sebastián la veía no solo como su hermana, sino como su salvadora, su mundo entero. Con el paso de los años, esa dependencia emocional nunca disminuyó. Al contrario, creció en la sombra, alimentándose del aislamiento que ambos sentían con respecto al mundo exterior. Aunque Marta les daba amor, ellos solo confiaban verdaderamente el uno en el otro. Compartían secretos que nunca le contarían a nadie más. Se entendían con una mirada. Y ese entendimiento, tan profundo y exclusivo, comenzó a transformarse en algo que ninguno de los dos entendía completamente, algo que la sociedad, la moral y las leyes condenaban absolutamente. Pero ellos aún eran niños. Aún faltaban años para que ese vínculo se convirtiera en algo mucho más oscuro y peligroso. El año 2006 marcó un punto de inflexión en aquella familia. Daniela acababa de cumplir 11 años y Sebastián tenía 9. Era el momento en que la preadolescencia comenzaba a manifestarse, trayendo consigo cambios físicos, hormonales y emocionales. Marta, siempre atenta, notó que algo en la dinámica entre sus hijos empezaba a cambiar. No era nada que pudiera señalar con precisión, solo pequeños detalles que le generaban una ligera incomodidad, la forma en que Daniela se ponía celosa cuando Sebastián jugaba con otros niños en el parque, o como Sebastián se negaba rotundamente a dormir solo en su habitación y siempre terminaba en la cama de su hermana. Cuando Marta intentaba separarlos, insistiendo en que ya eran mayores y debían dormir en cuartos distintos, ambos reaccionaban con berrinches desproporcionados. Daniela lloraba durante horas y Sebastián se encerraba en mutismo absoluto, negándose a comer. Después de varias batallas agotadoras, Marta decidió ceder. Pensó que era una fase, que eventualmente crecerían y naturalmente querrían su propio espacio. Además, razonaba, habían pasado por tanto trauma juntos que era comprensible que necesitaran esa cercanía para sentirse seguros. ¿Qué daño podría ser permitirles dormir en la misma habitación un poco más de tiempo? Esa decisión, tomada con la mejor intención del mundo, fue el primer paso hacia el abismo. Porque en la privacidad de aquella habitación compartida, lejos de la mirada de Marta, algo prohibido estaba comenzando a germinar. No era algo que ellos buscaran conscientemente o que pudieran nombrar. Era una confusión de emociones, gratitud, dependencia, cariño, protección, todo mezclado en un cóctel emocional que ninguno de los dos tenía la madurez para comprender o controlar. Daniela, con su personalidad dominante moldeada por años de tener que proteger a su hermano menor, comenzó a desarrollar un sentido de posesión sobre Sebastián. En su mente infantil, él era suyo de una manera que nadie más podría entender. Ella lo había salvado, lo había cuidado, había sufrido por él. Y Sebastián, por su parte, había aprendido desde muy pequeño que Daniela era su única fuente de seguridad verdadera. Sin ella, se sentía perdido, vulnerable, expuesto a un mundo que le había hecho tanto daño. Esta codependencia enfermiza se volvió el centro de sus vidas. Los profesores en la escuela también comenzaron a notar comportamientos extraños. Daniela no permitía que otras niñas se acercaran a Sebastián durante el recreo. Si alguna compañera intentaba jugar con él, Daniela intervenía de inmediato, a veces con agresividad. En una ocasión, una maestra tuvo que separarla de otra alumna porque Daniela la había empujado violentamente después de que la niña invitara a Sebastián a su fiesta de cumpleaños.
Cuando la directora llamó a Marta para discutir estos incidentes, la madre adoptiva se sintió profundamente preocupada, pero las explicaciones de los psicólogos escolares la tranquilizaron temporalmente. Era normal que los niños adoptados mostraran apego excesivo, especialmente si habían sido víctimas de abuso. Con terapia y tiempo, esos comportamientos se corregirían. Marta inscribió a ambos niños en terapia psicológica. Durante meses asistieron a sesiones semanales con una especialista en trauma infantil. Pero lo que nadie sabía era que Daniela y Sebastián habían desarrollado un código entre ellos. Nunca hablaban de sus verdaderos sentimientos en terapia. Habían aprendido desde pequeños, en aquella casa de horror con sus padres biológicos, a ocultar la verdad, a decir lo que los adultos querían escuchar para sobrevivir. Y ahora aplicaban esa misma estrategia. En las sesiones, sonreían, respondían apropiadamente, mostraban progreso. Pero en la privacidad de su habitación, su mundo secreto seguía creciendo, alimentándose de la oscuridad. Para el año 2008, cuando Daniela tenía 13 años y Sebastián 11, algo definitivamente había cambiado entre ellos. Ya no eran solo hermanos traumatizados que se apoyaban mutuamente. La forma en que se miraban había adquirido una intensidad perturbadora. Se tocaban constantemente, las manos, el cabello, los brazos. Pasaban horas encerrados en su habitación susurrando, y cuando Marta intentaba entrar, se separaban bruscamente como si hubieran sido descubiertos en algo prohibido. La pubertad llegó como una tormenta que nadie supo predecir, y con ella, el vínculo enfermizo entre Daniela y Sebastián se transformó en algo completamente diferente, algo que cruzó todas las líneas morales imaginables. Era el año 2009, Daniela acababa de cumplir 14 años y su cuerpo había cambiado radicalmente. Ya no era la niña delgada y asustada que Marta había adoptado 7 años atrás. Ahora era una adolescente de mirada intensa y actitud desafiante. Sebastián, de 12 años, también estaba cambiando, volviéndose más alto, más consciente de su propio cuerpo y del cuerpo de quienes lo rodeaban. Fue en una noche de julio de ese año cuando lo prohibido finalmente sucedió. Marta había salido a trabajar un turno nocturno en el hospital, algo que hacía regularmente para ganar dinero extra. La casa estaba vacía, sumida en un silencio que solo interrumpía el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Daniela y Sebastián estaban viendo una película en la televisión de la sala, acurrucados en el sofá como habían hecho miles de veces antes. Pero esa noche algo era diferente. La tensión entre ellos era palpable, eléctrica. Sus cuerpos estaban más cerca de lo normal, y cada roce accidental enviaba descargas que ninguno de los dos sabía cómo interpretar. No está claro quién dio el primer paso. En los años siguientes, durante las investigaciones y los interrogatorios, ambos ofrecerían versiones contradictorias. Daniela insistiría en que Sebastián la besó primero, que ella solo correspondió porque no quería lastimarlo, porque no sabía cómo decir que no a la única persona en el mundo que realmente importaba. Sebastián, por su parte, afirmaría que fue Daniela quien lo sedujo, quien le dijo que lo que sentían era especial y único, que nadie más podría entenderlo. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio, dos adolescentes confundidos, traumatizados, codependientes, cruzando una frontera de la que no había retorno. Lo que comenzó aquella noche se convirtió en un patrón. Cada vez que Marta salía de casa, Daniela y Sebastián se entregaban a su relación prohibida. Lo mantenían en secreto absoluto, conscientes en algún nivel de que lo que hacían estaba mal, de que si alguien lo descubría habría consecuencias devastadoras. Pero en sus mentes distorsionadas por años de trauma y aislamiento emocional, también creían que su amor era genuino, que ellos estaban destinados a estar juntos, que el mundo simplemente no podía entender la profundidad de su conexión. Daniela comenzó a escribir un diario donde documentaba sus sentimientos. Páginas y páginas llenas de una prosa adolescente pero inquietante, donde describía a Sebastián como su alma gemela, como el único hombre al que podría amar jamás. Escribía sobre cómo se imaginaba un futuro juntos, huyendo lejos donde nadie los conociera, donde pudieran vivir como pareja sin esconderse. En una entrada particularmente perturbadora fechada en octubre de 2009, Daniela escribió: "A veces desearía que mamá desapareciera. No la odio, pero ella es el único obstáculo entre nosotros y nuestra felicidad. Si ella no estuviera, Sebastián y yo podríamos ser libres". Mientras tanto, los cambios en el comportamiento de los hermanos se volvían cada vez más evidentes. Marta notaba que Daniela había dejado de interesarse por las actividades normales de una adolescente. No quería salir con amigas, no le interesaban los chicos de su edad, rechazaba cualquier invitación que no incluyera a Sebastián. Cuando Marta intentaba hablar con ella sobre esto,
Daniela respondía con evasivas o directamente con agresividad. Las discusiones entre madre e hija se volvieron frecuentes y cada vez más intensas. Sebastián también mostraba señales preocupantes. Su rendimiento escolar había caído en picada. Los profesores reportaban que se quedaba dormido en clase, que parecía distraído, que a veces lo encontraban mirando al vacío con una expresión perturbadoramente adulta para su edad. En casa, se había vuelto reservado y distante con Marta, pero hiperdependiente de Daniela. No podía estar más de unas horas sin ella sin ponerse ansioso. Si Daniela salía a algún lado, Sebastián entraba en pánico, llamándola decenas de veces hasta que ella regresaba. Marta, cada vez más alarmada, decidió tomar medidas drásticas. En diciembre de 2009, anunció que había tomado una decisión importante: separaría las habitaciones de los chicos. Daniela dormiría en el cuarto principal y Sebastián tendría su propia habitación en el segundo piso. La reacción fue explosiva. Daniela gritó, lloró, acusó a Marta de no entenderla, de querer destruir lo único bueno en su vida. Sebastián simplemente se quedó en silencio, pero sus ojos mostraban algo que Marta nunca había visto antes: rencor puro. El año 2010 comenzó con una atmósfera tóxica en la casa de Marta Lucía Rojas. La separación de habitaciones había sido implementada por la fuerza, pero lejos de resolver el problema, solo había intensificado la tensión. Daniela, ahora de 15 años, se había convertido en una joven abiertamente hostil hacia su madre adoptiva. Discutían constantemente por todo: las tareas del hogar, el toque de queda, las calificaciones escolares, el tiempo que pasaba con Sebastián. Cada conversación terminaba en gritos y portazos. Marta intentaba mantener la calma, recordándose a sí misma que estaba lidiando con un adolescente rebelde, que esto era normal, que eventualmente pasaría. Pero en el fondo de su corazón, sentía que había algo más, algo que no lograba identificar pero que la mantenía despierta por las noches con un nudo de ansiedad en el estómago. A veces se paraba frente a la puerta cerrada de la habitación de Daniela, escuchando, tratando de descifrar los murmullos que venían del interior. Porque a pesar de la separación física de las habitaciones, Daniela y Sebastián habían encontrado formas de seguir viéndose en secreto. Esperaban a que Marta se durmiera y entonces Sebastián bajaba sigilosamente las escaleras y se metía en la habitación de su hermana. Pasaban horas juntos, en un silencio cómplice que solo ellos entendían, alimentando aquella relación que crecía como una enfermedad. Y cuando el amanecer se acercaba, Sebastián regresaba a su cuarto, dejando apenas rastros de su presencia: una almohada fuera de lugar, una puerta que no estaba completamente cerrada. En febrero de 2010, Marta encontró algo que la dejó helada. Mientras limpiaba la habitación de Daniela, descubrió el diario escondido bajo el colchón. La tentación de leerlo fue inmensa, aunque sabía que violaría la privacidad de su hija. Pero la preocupación pudo más. Con manos temblorosas, Marta abrió el diario y comenzó a leer. Lo que encontró en aquellas páginas la sumió en un estado de shock del que tardaría días en recuperarse. Las palabras de Daniela revelaban una obsesión enfermiza por Sebastián que iba mucho más allá del amor fraternal. Había descripciones íntimas, fantasías perturbadoras, y lo más alarmante, planes concretos para estar juntos para siempre. En una entrada, Daniela escribía sobre la posibilidad de huir cuando cumpliera 18 años, llevándose a Sebastián con ella. En otra, más oscura aún, especulaba sobre cómo sería su vida si Marta tuviera un accidente y ellos quedaran solos, heredando la casa y pudiendo vivir sin supervisión. Marta cerró el diario con las manos temblorosas, sintiendo que el piso se abría bajo sus pies. Todo adquiría sentido ahora: los comportamientos extraños, la codependencia extrema, la hostilidad creciente. Pero había algo aún peor que ni siquiera se atrevía a contemplar completamente. ¿Acaso sus hijos? No, era imposible. Eran hermanos. Ella los había criado como hermanos. Tenía que estar malinterpretando las palabras de Daniela. Tenía que ser simplemente confusión adolescente, una fase retorcida que pasaría con ayuda profesional. Esa misma noche, Marta confrontó a Daniela. La discusión que siguió fue la peor que habían tenido jamás. Daniela negó todo con una frialdad que asustó a Marta. Dijo que el diario era solo fantasías, historias que inventaba, que su madre estaba loca por pensar otra cosa. Pero sus ojos, aquellos ojos que Marta había visto transformarse de asustados a desafiantes a lo largo de los años, decían una verdad diferente. Había algo oscuro allí, algo que Marta no reconocía, algo que la hacía sentir que estaba mirando a una extraña. Marta tomó una decisión drástica: llevaría a ambos hermanos a un psicólogo especializado en trastornos de conducta adolescente.
No le importaba cuánto costara o cuántos turnos extras tuviera que trabajar. Esta vez no aceptaría evasivas ni manipulaciones. Pero Daniela y Sebastián se negaron rotundamente. Y cuando Marta insistió, amenazando con consecuencias si no cooperaban, Daniela la miró fijamente y pronunció palabras que quedarían grabadas en la memoria de Marta para siempre: no puedes obligarnos a hacer nada. Ya no somos niños. Y si sigues metiéndote en nuestras vidas, te vas a arrepentir. La amenaza quedó flotando en el aire como un presagio. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se dijo a sí misma que estaba exagerando, que solo era una adolescente enojada diciendo cosas sin pensar. Sin embargo, desde ese día, algo cambió fundamentalmente en la dinámica de la casa. Marta comenzó a sentir miedo de sus propios hijos. Empezó a cerrar la puerta de su habitación con llave por las noches. Dejó de confiar en ellos. Y ellos lo sabían. Los meses siguientes fueron un descenso progresivo hacia la oscuridad total. Marta intentó mantener el control de la situación, pero sentía que lo estaba perdiendo día a día. Daniela apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía era con un desprecio apenas velado. Sebastián se había convertido en una sombra silenciosa que vagaba por la casa como un fantasma, respondiendo con monosílabos a cualquier pregunta. La comunicación familiar se había roto por completo. En abril de 2010, Marta cometió lo que Daniela consideraría una traición imperdonable. Desesperada por encontrar ayuda, Marta contactó a una trabajadora social del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y programó una visita domiciliaria sin avisarles a los chicos. Cuando la trabajadora social llegó y comenzó a hacer preguntas sobre la dinámica familiar, Daniela y Sebastián reaccionaron con una actuación perfecta. Se mostraron educados, colaboradores, incluso afectuosos con Marta. Respondieron todas las preguntas de manera que parecían una familia completamente normal atravesando los típicos conflictos de la adolescencia. La trabajadora social se fue sin detectar nada alarmante, sugiriendo simplemente que Marta fuera más flexible con las reglas de la casa y que intentara conectar mejor con sus hijos adolescentes. Marta se sintió traicionada por el sistema y, peor aún, se preguntó si realmente estaba imaginando problemas donde no los había. Quizás ella era la que estaba exagerando. Quizás estaba proyectando sus propios miedos en la situación. Pero esa misma noche, después de que la trabajadora social se fue, Daniela entró en la habitación de Marta con una expresión de furia helada en el rostro. Lo que dijo Marta nunca lo compartiría con nadie hasta mucho después, durante las investigaciones. Daniela le dejó claro que había cruzado una línea, que había intentado separar a personas que estaban destinadas a estar juntas, que había metido al gobierno en asuntos privados de la familia. Y que habría consecuencias. Marta intentó establecer límites más estrictos. Instaló cerraduras adicionales en las puertas, comenzó a monitorear más de cerca los movimientos de los chicos, incluso consideró la posibilidad de enviar a uno de ellos a vivir temporalmente con una tía que vivía en Cali. Pero cada medida que tomaba solo empeoraba las cosas. Daniela y Sebastián se volvieron más cuidadosos, más calculadores, pero también más resentidos. La casa se había convertido en un campo de batalla silencioso donde las miradas hablaban más que las palabras. En junio de 2010, Marta notó que faltaba dinero de su cartera. No mucho, solo algunos billetes, pero era suficiente para confirmar sus sospechas de que Daniela estaba robándole. Cuando la confrontó, Daniela lo negó con tal convicción que Marta casi le creyó. Pero los robos continuaron. Pequeñas cantidades que desaparecían regularmente. Marta se dio cuenta de que sus hijos estaban ahorrando, planeando algo. La pregunta era, ¿qué? Una noche de julio, Marta despertó sobresaltada. Eran las 3 de la madrugada y había escuchado un ruido que venía de abajo. Con el corazón latiéndole en la garganta, se levantó y caminó silenciosamente por el pasillo. La puerta de la habitación de Sebastián estaba abierta y la cama vacía. Marta bajó las escaleras y lo que vio la dejó paralizada. Daniela y Sebastián estaban en la sala, abrazados en el sofá en una posición que no dejaba lugar a dudas. No estaban simplemente dormidos juntos como hermanos. La forma en que sus cuerpos estaban entrelazados, la manera en que las manos de Sebastián descansaban en la cintura de Daniela, la forma en que ella tenía su rostro escondido en el cuello de él era inequívoco. Marta encendió la luz bruscamente. Los hermanos se separaron de golpe, pero no mostraron la vergüenza o el remordimiento que Marta esperaba. En cambio, Daniela la miró con desafío puro, como diciéndole sin palabras, ¿y qué vas a hacer al respecto? Sebastián simplemente bajó la mirada, pero había algo en su postura que sugería no arrepentimiento sino resignación por haber sido descubiertos.
Lo que siguió fue un enfrentamiento que duró hasta el amanecer. Marta lloró, gritó, suplicó. Les explicó que lo que estaban haciendo estaba mal, que era ilegal, que estaban destruyendo sus vidas. Amenazó con reportarlos a las autoridades, con separarlos permanentemente, con hacer lo que fuera necesario para detener aquella locura. Pero Daniela respondió con una calma escalofriante que aquello no era asunto de nadie más, que ellos no eran hermanos biológicos, así que no había nada técnicamente incestuoso en su relación, que se amaban de verdad y que nadie, ni siquiera Marta, tenía derecho a separarlos. Esa fue la noche en que Marta comprendió que había perdido completamente el control. Sus hijos ya no eran los niños asustados que había adoptado 8 años atrás. Se habían convertido en algo más oscuro, algo que ella no sabía cómo manejar. Los días posteriores a aquella revelación fueron los más oscuros en la vida de Marta Lucía Rojas. La mujer que siempre había irradiado bondad y fortaleza ahora se veía demacrada, con ojeras profundas y las manos temblando constantemente. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarse en el trabajo. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta y decisiones imposibles. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Dónde había fallado como madre? ¿Qué debía hacer ahora? Marta sabía que tenía que actuar, pero cada opción que contemplaba parecía conducir a un desastre. Si reportaba la situación a las autoridades, sus hijos podrían ser separados y enviados a diferentes instituciones, lo que destruiría cualquier posibilidad de rehabilitación. Si intentaba manejar la situación por su cuenta, arriesgaba que la relación prohibida continuara y se profundizara. Si no hacía nada, se convertía en cómplice de algo que sabía estaba profundamente mal. Después de días de agonía, Marta tomó una decisión. Hablaría con Daniela y Sebastián por separado, intentaría hacerles entender la gravedad de lo que estaban haciendo, apelaría a su razón y a su sentido de lo correcto. Y si eso no funcionaba, entonces sí tomaría medidas más drásticas. Era su última oportunidad de salvar a su familia antes de que fuera demasiado tarde. El 29 de agosto de 2010, Marta pidió el día libre en el hospital. Necesitaba tiempo para tener conversaciones profundas con sus hijos sin la presión del tiempo. Preparó el desayuno favorito de ambos, intentando crear un ambiente lo más tranquilo posible. Pero cuando bajaron las escaleras esa mañana, la tensión era palpable. Daniela y Sebastián sabían que se avecinaba una confrontación seria. Marta comenzó hablando con Daniela, pidiéndole a Sebastián que las dejara solas. La conversación empezó con calma, con Marta intentando acercarse a su hija desde un lugar de amor y preocupación. Le explicó que entendía que los sentimientos eran confusos, que la adolescencia era difícil, que el trauma de su infancia había creado patrones de apego poco saludables. Le dijo que estaba dispuesta a pagar por la mejor terapia, a hacer lo que fuera necesario para ayudarla. Pero que la relación con Sebastián tenía que terminar inmediatamente. Daniela escuchó en silencio, con una expresión inescrutable. Cuando Marta terminó, hubo un largo silencio. Entonces Daniela habló, y lo que dijo envió un escalofrío por la columna vertebral de Marta. Con voz tranquila y ojos fríos, Daniela explicó que su relación con Sebastián era lo único real en su vida, lo único que le daba sentido a su existencia. Que Marta nunca entendería lo que habían pasado juntos, el vínculo que los unía. Y que preferían morir antes que separarse. Marta sintió que el piso se movía bajo sus pies. Había esperado negación, rebeldía, lágrimas. Pero no esta declaración calmada y absoluta de devoción hacia algo tan retorcido. Intentó razonar, argumentar, suplicar. Pero Daniela simplemente se levantó de la mesa y dijo, ya tomamos nuestra decisión, mamá. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Y salió de la cocina, dejando a Marta sentada sola, con las manos temblando alrededor de una taza de café que se enfriaba. La conversación con Sebastián fue igualmente devastadora, aunque diferente en tono. El chico de 13 años todavía mostraba rastros de la vulnerabilidad que había tenido cuando era pequeño. Lloró cuando Marta le habló, admitió que sabía que estaba mal, que se sentía confundido. Pero cuando Marta le preguntó si estaba dispuesto a alejarse de Daniela, a recibir ayuda profesional, a intentar reconstruir una relación fraternal saludable, Sebastián negó con la cabeza. No puedo vivir sin ella, susurró. Es lo único que tengo. Marta sintió que estaba perdiendo una batalla que ni siquiera sabía cómo luchar. Esa tarde, tomó el teléfono y llamó nuevamente al Instituto de Bienestar Familiar, esta vez con la intención de reportar formalmente la situación y solicitar intervención inmediata. Pero mientras marcaba, escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Daniela parada en el umbral de la puerta, mirándola con una intensidad que hizo que Marta se detuviera.
No hagas esa llamada, mamá, dijo Daniela con voz suave pero cargada de amenaza implícita. Marta colgó el teléfono, su mano temblando. Se dio cuenta en ese momento de que tenía miedo. Miedo real, visceral, de su propia hija. Y ese miedo se instaló en su pecho como un peso que no la abandonaría en los días siguientes. Porque lo que Marta no sabía era que Daniela y Sebastián ya habían tomado su propia decisión sobre cómo resolver el problema que Marta representaba. El 3 de septiembre de 2010 amaneció como cualquier otro día en apariencia, pero había una electricidad en el aire que Marta no podía ignorar. Durante el desayuno, Daniela y Sebastián estuvieron inusualmente silenciosos, intercambiando miradas que Marta no supo cómo interpretar. Ella había decidido que ese fin de semana contactaría a su hermana en Cali y haría arreglos para enviar a Sebastián a vivir allá, aunque fuera temporalmente. Era la única solución que podía imaginar. Separación física completa, aunque le rompiera el corazón. Marta se fue a trabajar su turno en el hospital con un nudo en el estómago. Todo el día estuvo distraída, cometiendo pequeños errores que sus colegas notaron pero atribuyeron al estrés. Una compañera le preguntó si estaba bien, y Marta casi se derrumba ahí mismo. Quiso contarle todo, desahogarse, pedir consejo. Pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo admitir que sus hijos adoptivos, a quienes había amado y cuidado durante 8 años, estaban involucrados en una relación prohibida y que ella había perdido completamente el control? Esa noche, Marta regresó a casa alrededor de las 9:30. La casa estaba inusualmente tranquila cuando abrió la puerta. Las luces de la sala estaban encendidas, pero no se escuchaba el sonido habitual de la televisión o la música que generalmente ponía Daniela. ¿Chicos?, llamó Marta mientras dejaba su bolso en la entrada. No hubo respuesta. Una sensación de inquietud se apoderó de ella mientras caminaba hacia la sala. Daniela y Sebastián estaban sentados en el sofá, juntos, mirándola con una expresión que Marta no había visto antes. Había algo definitivo en sus ojos, algo que hizo que el instinto de supervivencia de Marta se activara instantáneamente. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, Daniela habló. «Tenemos que hablar, mamá. Siéntate». Marta sintió sus piernas moverse automáticamente, aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que corriera. Se sentó en el sillón frente a ellos, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando que su voz sonara normal. Daniela intercambió una mirada con Sebastián, y entonces comenzó a hablar. Lo que dijo fue un ultimátum: ellos se irían de la casa. Ya habían ahorrado suficiente dinero del que habían estado robando. Tenían un plan. Se irían a otra ciudad donde nadie los conociera, donde pudieran vivir como quisieran. Y Marta no haría nada para detenerlos. No llamaría a la policía, no los buscaría, no causaría problemas. Marta sintió que algo se rompía dentro de ella. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de haberlos salvado de una vida de abuso y dolor, ¿así era como se lo pagaban? ¿Huyendo para vivir en pecado? ¿Destruyendo sus vidas? No, dijo Marta, su voz firme por primera vez en semanas. No voy a permitir que arruinen sus vidas. Son menores de edad. No van a ninguna parte. Y si tengo que llamar a cada autoridad en Colombia para protegerlos de ustedes mismos, lo haré. La expresión de Daniela se endureció. No nos vas a detener, dijo con una calma escalofriante. Nos vamos mañana, te guste o no. Marta se puso de pie, el miedo transformándose en determinación. Entonces llamaré a la policía ahora mismo. Los reportaré como menores fugados antes de que puedan dar un paso fuera de esta casa. Caminó hacia el teléfono, pero Sebastián se interpuso en su camino. Por primera vez, el chico mostró agresividad física, empujándola levemente. No lo harás, dijo con voz temblorosa pero decidida. Marta sintió que la situación se estaba saliendo de control rápidamente. Intentó razonar, su voz elevándose. ¿Qué les pasa? Soy su madre. Todo lo que he hecho ha sido por ustedes. Los salvé. Les di un hogar. Pero sus palabras solo parecían enfurecer más a Daniela. Tú no eres nuestra madre, gritó Daniela. Nunca lo fuiste realmente. Solo éramos un proyecto para ti, una forma de sentirte mejor contigo misma. Las palabras fueron como puñaladas. Marta sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero aún así, no se rendiría. Intentó caminar hacia el teléfono nuevamente, determinada a hacer esa llamada sin importar las consecuencias. Y fue entonces cuando todo se desmoronó. Daniela agarró el brazo de Marta con fuerza,
deteniéndola. Forcejearon brevemente. Y en ese momento de caos, algo en Daniela se rompió completamente. Años de resentimiento, de sentirse controlada, de ver a Marta como el único obstáculo entre ella y su felicidad, explotaron en un instante de furia ciega. Lo que sucedió a continuación ocurrió con una rapidez que después ninguno de los dos podría explicar completamente. Daniela empujó a Marta con más fuerza de la que pretendía, haciendo que la mujer cayera hacia atrás, golpeando su cabeza contra la esquina de la mesa de centro. Marta quedó aturdida en el suelo, tocándose la cabeza donde un pequeño corte comenzaba a sangrar. Miró hacia arriba y vio a sus dos hijos parados sobre ella, y en sus ojos reconoció algo que nunca pensó ver, odio mezclado con determinación fría. Lo siento, mamá, dijo Daniela, aunque su tono no mostraba arrepentimiento real. Pero no nos dejas otra opción. Sebastián desapareció de la vista de Marta por un momento, y cuando regresó, traía algo que hizo que el corazón de Marta se detuviera, un cuchillo de cocina, uno de los grandes que ella usaba para cortar carne. La realidad de lo que estaba a punto de suceder golpeó a Marta como un martillo. Sus hijos, los niños que había criado, que había amado incondicionalmente, iban a matarla. Marta intentó levantarse, pero Daniela la sujetó. No te muevas, ordenó. Marta comenzó a suplicar, su voz quebrándose. Por favor, no hagan esto. Sean lo que sean, podemos solucionarlo. Los amo. Siempre los he amado. Por favor. Pero sus palabras parecían rebotar en una pared invisible. Daniela y Sebastián se miraron, comunicándose silenciosamente de esa manera que solo ellos entendían. Y entonces, con un movimiento casi sincronizado, lo hicieron. No fue rápido. No fue limpio. Fue caótico y brutal. Sebastián, con manos temblorosas, acercó el cuchillo al cuello de Marta mientras Daniela la sostenía. Marta luchó, intentó gritar, pero Daniela le tapó la boca con la mano. Los ojos de Marta, llenos de terror y una tristeza infinita, miraron a Sebastián, suplicando sin palabras. Por un momento, el chico titubeó, el cuchillo temblando en su mano. Pero entonces Daniela habló, hazlo. Si realmente me amas, hazlo. ¿Es ella o nosotros? Esas palabras fueron suficientes. Con un movimiento torpe pero decidido, Sebastián presionó el cuchillo contra la garganta de Marta. La mujer sintió el metal frío contra su piel, y luego el dolor explosivo cuando el filo comenzó a cortar. Intentó gritar, pero solo salió un gorgoteo horrible mientras la sangre comenzaba a fluir. Sebastián se detuvo, horrorizado por lo que acababa de hacer, pero Daniela le arrebató el cuchillo. No así, dijo con voz firme. Tiene que ser rápido. Y con una determinación que revelaba cuánto se había endurecido, Daniela completó lo que Sebastián había comenzado. Marta Lucía Rojas, la enfermera bondadosa que había dedicado su vida a cuidar a otros, que había abierto su corazón y su hogar a dos niños traumatizados, murió en el piso de su propia sala, desangrada por las manos de aquellos a quienes había amado como hijos. Sus últimos momentos fueron una agonía no solo física sino emocional. Ver a sus hijos, a sus bebés, convertidos en monstruos, fue un dolor que superaba cualquier sufrimiento corporal. Cuando todo terminó, un silencio espeso llenó la casa. Daniela y Sebastián se quedaron parados, mirando el cuerpo sin vida de Marta, la realidad de lo que habían hecho comenzando a infiltrarse en sus mentes. Había sangre por todas partes, en sus manos, en sus ropas, en el piso, en las paredes. El olor metálico y dulzón llenaba el aire, mezclándose con algo más, algo indefinible, la muerte de la inocencia, el fin de cualquier posibilidad de redención. Sebastián fue el primero en reaccionar. Comenzó a hiperventilar, sus ojos desorbitados mirando las manos manchadas de rojo. ¿Qué hicimos?, susurró, su voz quebrándose. Dios mío, ¿qué hicimos? Cayó de rodillas junto al cuerpo de Marta, como si recién ahora comprendiera la magnitud del horror. Pero Daniela se mantuvo firme, aunque sus manos también temblaban. Ya está hecho, dijo con voz mecánica. No podemos cambiar nada. Ahora tenemos que pensar qué hacer. La mente de Daniela, aún en estado de shock, intentó funcionar lógicamente. Necesitaban limpiar, necesitaban un plan, necesitaban una historia que contarle a la policía cuando inevitablemente los descubrieran. Pero Sebastián estaba completamente descompuesto, llorando sobre el cuerpo de Marta, pidiendo perdón una y otra vez a alguien que ya no podía escucharlo. La escena era de una tragedia tan profunda que palabras como perturbador o horrible se quedaban cortas. Durante horas, mientras la noche avanzaba, Daniela intentó limpiar la escena del crimen mientras Sebastián permanecía en estado catatónico. Pero era una tarea imposible.
Había demasiada sangre, demasiada evidencia. Y además, ninguno de ellos realmente sabía qué hacer. Eran solo niños, niños que acababan de cometer el acto más atroz imaginable. El cuerpo de Marta Lucía Rojas fue descubierto 36 horas después del crimen. El 4 de septiembre de 2010, cuando Marta no se presentó a su turno en el hospital y no respondía a las llamadas telefónicas, sus colegas se alarmaron. Marta era conocida por su puntualidad y responsabilidad, nunca faltaba sin avisar. Una compañera cercana decidió pasar por su casa para verificar que estuviera bien. Cuando llegó y tocó la puerta, fue Daniela quien abrió. La adolescente tenía un aspecto terrible, ojeras profundas, ropa arrugada, y un temblor visible en las manos. Pero lo que más alarmó a la enfermera fue la mirada en sus ojos, vacía, perdida, como si estuviera mirando a través de ella hacia un abismo. ¿Está tu mamá?, preguntó la mujer. Daniela tartamudeó, intentó hablar, pero las palabras no salían. Y entonces la enfermera olió algo que hizo que su estómago se revolviera, el inconfundible olor de la sangre y el inicio de la descomposición. La escena que encontró la policía cuando llegó minutos después era de una brutalidad que impactó incluso a los investigadores más experimentados. Marta yacía en el piso de la sala, en un charco de sangre seca que se había extendido por el suelo. Su garganta había sido cortada con tal violencia que casi llegaba hasta la columna vertebral. Las paredes cercanas tenían salpicaduras de sangre que indicaban la desesperación de sus últimos momentos. Y lo más perturbador, había marcas en el piso que sugerían que alguien había intentado limpiar, pero se había rendido a mitad del esfuerzo. Daniela y Sebastián fueron encontrados en la habitación de ella, acurrucados juntos en la cama, cubiertos con sangre seca. No intentaron huir ni resistirse cuando los oficiales entraron. Sebastián estaba en estado catatónico, sin responder a ninguna pregunta, simplemente mirando al vacío. Daniela, aunque más consciente, tampoco ofreció resistencia. Cuando el detective a cargo le preguntó qué había pasado, ella simplemente dijo, tuvimos que hacerlo. Ella iba a separarnos. La confesión completa vino en las horas siguientes, durante los interrogatorios separados en la estación de policía. Sebastián se derrumbó completamente, contando cada detalle de lo que había sucedido entre sollozos histéricos. Admitió la relación prohibida con su hermana, el resentimiento creciente hacia Marta, y como en un momento de desesperación habían tomado la decisión de matarla. Daniela, por otro lado, mostró una frialdad que perturbó profundamente a los investigadores. Narró los eventos con una desconexión emocional preocupante, como si estuviera contando una historia que le había pasado a otra persona. La noticia del crimen sacudió a Colombia. Los medios de comunicación cubrieron el caso extensamente, con titulares que hablaban del horror en Bogotá y la tragedia de los hermanos adoptivos. La opinión pública estaba dividida entre quienes veían a Daniela y Sebastián como monstruos que merecían el castigo más severo, y quienes argumentaban que eran víctimas de su propio trauma no resuelto, niños rotos que habían crecido sin la ayuda psicológica adecuada. Los psicólogos forenses que evaluaron a los hermanos encontraron un cuadro complejo de trastornos psicológicos. Ambos mostraban signos de trauma severo no resuelto de su infancia con los padres biológicos, trastorno de apego, y lo que algunos especialistas identificaron como una forma de folia deux, una locura compartida donde dos personas se refuerzan mutuamente en creencias delirantes. En este caso, la creencia de que su amor prohibido era legítimo y que cualquiera que intentara separarlos era una amenaza que debía ser eliminada. Durante el juicio, que comenzó en marzo de 2011, se revelaron detalles aún más perturbadores. El diario de Daniela fue presentado como evidencia, y las páginas donde había fantaseado sobre la muerte de Marta fueron leídas en voz alta en la corte, causando conmoción. También se descubrió que Daniela había estado investigando en Internet sobre cómo cometer un crimen sin dejar evidencia, aunque claramente no había aplicado nada de lo que aprendió. Los abogados defensores argumentaron que los hermanos eran menores de edad en el momento del crimen y que habían actuado bajo circunstancias emocionales extremas. Solicitaron clemencia, enfatizando el trauma no resuelto y la falta de apoyo psicológico adecuado. Sin embargo, la fiscalía pintó un cuadro diferente, el de dos adolescentes que habían premeditado el asesinato, que habían tenido múltiples oportunidades de elegir un camino diferente, y que habían matado a sangre fría a la única persona que genuinamente se había preocupado por ellos. El veredicto llegó en julio de 2011. Daniela, quien había cumplido 16 años durante el juicio, fue sentenciada como adulta debido a la naturaleza del crimen, recibiendo 25 años de prisión. Sebastián, aún menor, fue enviado a un centro de detención juvenil hasta que cumpliera 18 años,
después de lo cual sería transferido a una prisión para adultos para cumplir una sentencia de 20 años. La corte también ordenó que fueran separados permanentemente, prohibiendo cualquier tipo de contacto entre ellos. La sentencia trajo un cierre legal al caso, pero no emocional. La familia extendida de Marta, sus colegas del hospital, y los vecinos que habían conocido a la familia, quedaron con cicatrices que nunca sanarían completamente. La pregunta que todos se hacían era siempre la misma: ¿cómo pudo pasar esto? Has llegado hasta el final de esta historia, y por eso te felicito. No muchos tienen el estómago o el coraje para enfrentar las verdades más oscuras de la naturaleza humana, para mirar directamente al abismo y preguntarse qué secretos esconde la mente de aquellos que cruzan la línea entre la razón y la locura. Eres parte de un grupo selecto de buscadores de la verdad, personas que entienden que solo confrontando el mal podemos comenzar a comprender las complejidades del comportamiento humano. La historia de Daniela, Sebastián y Marta Lucía Rojas no es simplemente un relato de crimen y castigo. Es una tragedia en múltiples capas que nos obliga a hacer preguntas incómodas sobre la familia, el trauma, el amor y los límites de la redención humana. Marta era, por todos los testimonios, una mujer genuinamente buena que intentó hacer lo correcto al adoptar a 2 niños traumatizados. Dedicó 8 años de su vida a darles amor, estabilidad y oportunidades. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo salvarlos de los demonios que llevaban dentro ni de la conexión enfermiza que habían desarrollado. ¿Dónde falló el sistema? Los especialistas que analizaron el caso identificaron múltiples puntos donde intervenciones más agresivas podrían haber cambiado el curso de los eventos. Los terapeutas que trataron a los niños en sus primeros años no profundizaron lo suficiente, no vieron las señales de advertencia que estaban ahí. La trabajadora social que visitó la casa meses antes del crimen no detectó nada alarmante porque Daniela y Sebastián habían perfeccionado el arte de engañar a las autoridades, una habilidad que habían desarrollado sobreviviendo a sus padres biológicos abusivos. Pero quizás la pregunta más perturbadora es esta: ¿hasta qué punto Daniela y Sebastián eran responsables de sus acciones? Eran, después de todo, productos de un trauma severo. Habían sido abusados física y emocionalmente durante sus años formativos. Habían desarrollado patrones de apego patológicos que nunca fueron adecuadamente tratados. La relación prohibida que desarrollaron era, en cierto sentido, una manifestación distorsionada de su necesidad desesperada de conexión y seguridad. Y sin embargo, en el momento decisivo, cuando tuvieron el cuchillo en sus manos, hicieron una elección. Una elección que terminó con la vida de una mujer inocente. Años después del juicio, psicólogos especializados en trauma infantil y crímenes violentos estudiaron el caso extensamente. Algunos argumentaron que Daniela y Sebastián representaban un ejemplo extremo de lo que puede suceder cuando el trauma no se trata adecuadamente, cuando la codependencia se permite crecer sin control, cuando las señales de advertencia se ignoran. Otros vieron en ellos simplemente a 2 individuos que, independientemente de su pasado, habían elegido el camino del mal cuando enfrentaron la posibilidad de perder lo que deseaban. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Daniela y Sebastián eran tanto víctimas como perpetradores, atrapados en un ciclo de trauma y decisiones destructivas que finalmente explotó en violencia. Su historia no justifica lo que hicieron, no hay justificación posible para el asesinato brutal de Marta. Pero sí ilumina cuán frágil es la línea entre la víctima y el victimario, cuán rápidamente el amor puede transformarse en obsesión, y cuán devastadoras pueden ser las consecuencias cuando los problemas psicológicos no se tratan adecuadamente. Hoy, más de una década después del crimen, Daniela cumple su sentencia en una prisión de máxima seguridad. Según reportes, ha mostrado algunos signos de arrepentimiento genuino, aunque los psicólogos debaten si es real o simplemente una estrategia para posible liberación temprana. Ha participado en programas de rehabilitación y terapia extensiva. Sebastián, por su parte, ha tenido un camino más difícil. Ha intentado suicidarse 2 veces durante su encarcelamiento y lucha constantemente con depresión severa y culpa abrumadora. La prohibición de contacto entre ellos permanece en efecto, y probablemente nunca se levantará. Los expertos creen que cualquier comunicación entre ellos podría reactivar la dinámica tóxica que los llevó al crimen. Están destinados a vivir el resto de sus vidas separados, cargando individualmente con el peso de lo que hicieron juntos. Esta historia nos deja con reflexiones profundas sobre la naturaleza humana. Nos recuerda que el mal no siempre llega de forma obvia o monstruosa. A veces crece silenciosamente en los lugares más inesperados, en un hogar aparentemente normal, entre personas que se supone deben amarse y protegerse. Nos enseña que el trauma no tratado puede manifestarse de formas inimaginablemente destructivas. Y nos obliga a preguntarnos,
¿Cuántos otros casos como este existen ahí fuera, desarrollándose en silencio, esperando el momento en que finalmente exploten? Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de la moral humana y los oscuros secretos que pueden esconderse detrás de puertas cerradas, comparte tu pensamiento en los comentarios escribiendo: esta historia cambió mi manera de ver la mente humana. Al hacerlo, te identificas como parte de esta comunidad de buscadores de verdades ocultas, personas que no temen enfrentar lo perturbador para entender mejor el mundo en que vivimos. Comparte este video con otros que también se atrevan a conocer lo que nadie se atreve a contar. Porque estas historias, por horribles que sean, son importantes. Nos enseñan, nos advierten, nos hacen más conscientes de las señales de peligro que a menudo ignoramos. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Únete a una comunidad que explora los rincones más oscuros de la psique humana, que descifra los misterios más perturbadores, que busca respuestas a las preguntas que otros temen hacer. Hay docenas de historias más esperándote, cada una revelando algo nuevo sobre la capacidad humana tanto para el bien como para el mal. Casos sin resolver, crímenes que desafiaron la lógica, secretos que permanecieron ocultos durante décadas. Mantén viva tu curiosidad, sigue explorando lo inexplicable, y nunca dejes de buscar la verdad, sin importar cuán oscura sea. Porque solo en la oscuridad podemos verdaderamente apreciar la luz, y solo entendiendo el mal podemos valorar el bien. Nos vemos en el próximo caso. 3 años después de la sentencia, en 2014, comenzaron a filtrarse a los medios de comunicación una serie de cartas que Daniela había escrito desde la prisión. Aunque la prohibición de contacto impedía que se comunicara directamente con Sebastián, ella había estado escribiendo cartas dirigidas a él que nunca fueron enviadas, guardándolas en un diario que las autoridades penitenciarias eventualmente confiscaron como parte de una evaluación psicológica rutinaria. El contenido de esas cartas reveló que, incluso después de años separados y tras la magnitud de lo que habían hecho, Daniela seguía aferrada a la narrativa de que su relación con Sebastián era un amor verdadero que la sociedad simplemente no podía comprender. En una de las cartas más perturbadoras, fechada en abril de 2013, Daniela escribía: Sebastián, mi alma, mi otra mitad, sé que nunca leerás esto, pero necesito escribirlo de todas formas. Cada noche cierro los ojos y te veo. Veo tu rostro aquella noche, el miedo en tus ojos, el temblor en tus manos. Sé que te arrepientes, sé que te culpas. Pero quiero que sepas que yo no me arrepiento de haberte amado. Me arrepiento de lo que le hicimos a mamá, cada día cargo con ese peso. Pero nunca me arrepentiré de haberte amado. Éramos dos almas rotas que se encontraron en la oscuridad, y quizás estábamos destinados a destruirnos mutuamente, pero al menos lo hicimos juntos. Las cartas revelaban también detalles que no habían salido durante el juicio. Daniela admitía que la idea de asesinar a Marta había estado en su mente durante meses antes de que finalmente sucediera. Describía cómo había fantaseado con diferentes escenarios, cómo había investigado métodos, cómo había manipulado a Sebastián gradualmente para que aceptara que no había otra salida. Yo fui quien lo convenció, escribía en una carta de julio de 2013. Sebastián nunca habría sido capaz de hacerlo solo. Era demasiado dulce, demasiado bueno en el fondo. Pero yo planté las semillas en su mente, día tras día, hasta que germinaron. Le hice creer que era nuestra única opción. Y él me creyó porque siempre me ha creído, desde que éramos niños y yo era lo único que lo mantenía a salvo. Estas revelaciones cambiaron la percepción pública del caso. Mientras que inicialmente muchos habían visto a los hermanos como igualmente culpables, ahora surgía una imagen diferente, Daniela como la manipuladora dominante, y Sebastián como una víctima tanto de su hermana como de las circunstancias. Los abogados de Sebastián solicitaron una revisión de su sentencia basándose en esta nueva evidencia, argumentando que había sido coercionado psicológicamente por Daniela, quien claramente ejercía un control mental sobre él. Los psicólogos forenses que analizaron las cartas identificaron en Daniela rasgos de personalidad narcisista con tendencias psicopáticas. A diferencia de Sebastián, quien mostraba remordimiento genuino y síntomas de trastorno de estrés postraumático por el crimen, Daniela parecía incapaz de verdadera empatía. Su arrepentimiento por la muerte de Marta era superficial, enfocado más en cómo el acto había destruido su relación con Sebastián que en el sufrimiento que habían causado. Para ella, Marta seguía siendo el obstáculo que había intentado separarlos, no la madre amorosa que había dedicado su vida a salvarlos. Una carta particularmente escalofriante, escrita en diciembre de 2013, revelaba fantasías perturbadoras sobre el futuro. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos logrado escapar aquella noche. Si hubiéramos limpiado mejor la escena, si hubiéramos tenido un plan real.
Podríamos haber llegado a Venezuela o Ecuador, cambiado nuestros nombres, empezado de nuevo. Tú tendrías 19 años ahora, yo 21. Podríamos haber sido cualquiera, viviendo cualquier vida que quisiéramos. ¿Habríamos sido felices? ¿O eventualmente el peso de lo que hicimos nos habría destruido de todas formas? Las autoridades también descubrieron que Daniela había estado intentando contactar a Sebastián a través de terceros. Había convencido a una compañera de celda que estaba por ser liberada para que intentara visitar a Sebastián en su centro de detención y entregarle mensajes. El plan fue descubierto antes de que pudiera ejecutarse, pero demostró que Daniela no había aceptado la separación y seguía buscando formas de reconectar con él, incluso después de todo lo que había pasado. Mientras tanto, Sebastián tenía una experiencia completamente diferente en prisión. A diferencia de Daniela, él había abrazado la terapia con desesperación, como un hombre ahogándose se aferra a un salvavidas. Participaba en todos los programas disponibles, desde terapia de grupo hasta sesiones individuales con psicólogos especializados en trauma y crímenes violentos. Los reportes de sus terapeutas pintaban el cuadro de un joven profundamente dañado que estaba intentando genuinamente entender qué lo había llevado a participar en el asesinato de la única persona que había intentado ayudarlo. En sus sesiones, Sebastián hablaba sobre cómo Daniela había sido su mundo entero desde que podía recordar. Describía cómo ella lo había protegido de sus padres biológicos abusivos, tomando golpes que estaban destinados a él, mintiendo para salvarlo de castigos brutales. Ella fue mi heroína antes de ser cualquier otra cosa, le dijo a su terapeuta en una sesión grabada. Cuando llegamos con Marta, Daniela seguía siendo mi protectora. Pero en algún momento, eso cambió. Su protección se volvió posesión. Y yo estaba tan acostumbrado a depender de ella, a hacer lo que ella decía, que no sabía cómo decir que no. Incluso cuando sabía que estaba mal. Los terapeutas de Sebastián trabajaron con él en el concepto de autonomía personal, ayudándole a entender que, a pesar de su historia con Daniela, él había tenido agencia en sus decisiones. Que en el momento crítico, cuando sostuvo el cuchillo, pudo haber elegido diferente. Esta aceptación de responsabilidad fue dolorosa pero necesaria. Sebastián pasó por periodos de depresión profunda donde cuestionaba si merecía seguir viviendo después de lo que había hecho. Los intentos de suicidio vinieron en esos momentos más oscuros, cuando el peso de la culpa se volvía insoportable. Pero lentamente, muy lentamente, Sebastián comenzó a reconstruir algo parecido a una identidad separada de Daniela. Por primera vez en su vida, estaba aprendiendo quién era como individuo, no como la mitad de un par codependiente. Empezó a tomar clases de educación a distancia, trabajando hacia su diploma de secundaria que nunca había completado. Descubrió un talento para las matemáticas y comenzó a soñar, cautelosamente, con la posibilidad de estudiar ingeniería cuando eventualmente fuera liberado. Las diferencias en cómo los hermanos procesaban su crimen eran tan marcadas que algunos psicólogos especularon que, si Daniela nunca hubiera estado en su vida, Sebastián podría haber tenido una oportunidad de ser una persona completamente diferente. Él había sido moldeado por ella desde tan temprana edad que su personalidad se había desarrollado en función de complacerla, de seguir sus deseos, de ser lo que ella necesitaba que fuera. El asesinato de Marta fue simplemente la manifestación más extrema de un patrón que había existido durante toda su vida. Cuando las cartas de Daniela se hicieron públicas en 2014, Sebastián fue informado de su contenido durante una sesión de terapia. Su reacción fue desgarradora. Lloró durante horas, procesando la confirmación de lo que en el fondo siempre había sabido, que Daniela lo había manipulado, que ella había orquestado todo, que él había sido una herramienta en sus manos. Pero también luchó con sentimientos contradictorios de traición y alivio, culpa y liberación. Parte de él todavía la amaba, o al menos amaba la idea de lo que ella había sido para él cuando eran niños. Pero otra parte, la parte que estaba emergiendo a través de años de terapia, comenzaba a ver la toxicidad de lo que habían compartido. En una carta que Sebastián escribió a su terapeuta pero nunca envió, expresaba: durante años pensé que Daniela y yo éramos Romeo y Julieta, dos almas destinadas a estar juntas contra todo el mundo. Pero ahora entiendo que éramos más como un parásito y su huésped, alimentándonos mutuamente de nuestro dolor hasta que no quedó nada más que destrucción. Ella me necesitaba para sentirse poderosa, y yo la necesitaba para sentirme seguro. Y esa necesidad mutua mató a la única persona que genuinamente nos amó sin querer nada a cambio. El crimen de Daniela y Sebastián no solo destruyó una familia, dejó cicatrices profundas en toda la comunidad del barrio La Candelaria en Bogotá. Los vecinos que habían conocido a Marta, que la habían visto pasear con sus hijos adoptivos, que habían admirado su dedicación como madre soltera,
quedaron traumatizados por la revelación de lo que había sucedido a apenas metros de sus propias casas. La señora Esperanza Moreno, quien vivía en la casa contigua a la de Marta, desarrolló insomnio crónico después del crimen. Compartíamos una pared, contaba en entrevistas años después. Esa noche, debí haber escuchado algo. Gritos, forcejeos, alguna señal. Pero no escuché nada, o si lo hice, lo ignoré. Y eso me persigue cada noche. El hospital donde Marta había trabajado durante más de 15 años quedó en shock colectivo. Sus colegas organizaron una vigilia en su memoria, donde enfermera tras enfermera compartió historias sobre la bondad de Marta, su dedicación a los pacientes, su amor incondicional por esos niños adoptivos que al final terminaron matándola. Marta me salvó la vida una vez, recordaba el doctor Ricardo Santana, quien había trabajado con ella durante una década. Detectó un error en una medicación que yo estaba a punto de administrar. Su atención al detalle salvó a ese paciente. Era extraordinaria en su trabajo, y aún más extraordinaria como persona. No merecía morir así, especialmente no a manos de aquellos a quienes tanto amaba. La escuela donde Daniela y Sebastián habían estudiado también enfrentó consecuencias. Los profesores que los habían tenido como alumnos se cuestionaban constantemente si habían perdido señales de advertencia, si podrían haber intervenido de alguna manera para prevenir la tragedia. La directora, Isabel Ramírez, implementó después del crimen un protocolo mucho más estricto para identificar estudiantes en riesgo, con capacitación especial en trauma infantil y señales de abuso. No podemos permitir que otro caso como este pase desapercibido, declaró en una conferencia de prensa. Teníamos a 2 niños gravemente traumatizados en nuestra escuela, y aunque recibían algo de terapia, claramente no fue suficiente. Los trabajadores sociales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que habían manejado la adopción de Daniela y Sebastián enfrentaron investigaciones internas. ¿Habían hecho el seguimiento adecuado? ¿Habían evaluado correctamente la capacidad de Marta para manejar no uno sino 2 niños severamente traumatizados como madre soltera? ¿Habían proporcionado suficiente apoyo post-adopción? Las respuestas a estas preguntas revelaron fallas sistemáticas en el proceso de adopción colombiano de principios de los años 2000. Había muy poco seguimiento después de que las adopciones se finalizaban, y los recursos para terapia especializada en trauma infantil eran limitados y difíciles de acceder. El caso llevó a cambios legislativos en Colombia. En 2012, se aprobó una nueva ley que requería seguimiento obligatorio durante al menos 5 años después de adopciones de niños que habían sufrido abuso o negligencia. También se establecieron fondos especiales para proporcionar terapia psicológica gratuita a familias adoptivas, reconociendo que la adopción de niños traumatizados requiere apoyo especializado continuo. Estos cambios fueron bienvenidos, pero para muchos llegaron demasiado tarde. La casa donde ocurrió el crimen quedó vacía durante años. Nadie quería comprarla o alquilarla. Se convirtió en una especie de monumento involuntario a la tragedia, con las ventanas cerradas y el jardín creciendo salvajemente. Los niños del barrio crearon leyendas urbanas sobre ella, diciendo que estaba embrujada por el fantasma de Marta. Los adolescentes se atrevían mutuamente a tocar la puerta en Halloween. La casa se deterioró lentamente, un recordatorio físico del horror que había ocurrido dentro de sus paredes. En 2015, finalmente fue vendida a un precio muy por debajo de su valor de mercado a una empresa inmobiliaria que planeaba demolerla y construir un edificio de apartamentos. Pero incluso entonces, los trabajadores de construcción reportaban sentirse incómodos en el sitio. Varios renunciaron, citando malas vibraciones o pesadillas sobre el trabajo. El proyecto se retrasó repetidamente y eventualmente fue abandonado. Hasta el día de hoy, el lote permanece vacío, una cicatriz en el paisaje del barrio. La cobertura mediática del caso fue intensa y, en muchos sentidos, problemática. Varios programas de televisión sensacionalistas presentaron recreaciones dramatizadas del crimen que fueron criticadas por ser excesivamente gráficas y por explotar la tragedia. Psicólogos aparecían en programas de entrevistas ofreciendo análisis especulativos sobre la psique de Daniela y Sebastián. Se escribieron libros apresurados llenos de inexactitudes. La familia extendida de Marta, que ya estaba lidiando con un dolor inimaginable, tuvo que enfrentar además el circo mediático que convertía su tragedia personal en entretenimiento público. La tía de Marta, Patricia Rojas, quien se convirtió en la voz de la familia ante los medios, expresó su frustración: "Mi sobrina era una santa. Dedicó su vida a ayudar a otros. Y estos medios la están convirtiendo en una nota al pie en una historia sensacionalista sobre sus asesinos. Quieren hablar de Daniela y Sebastián, de su amor prohibido, de su trauma. Pero ¿quién habla de Marta?
¿Quién recuerda que era una persona real con sueños y esperanzas, que fue brutalmente asesinada en su propia casa? Patricia tenía razón. En la narrativa pública, Marta a menudo quedaba relegada a un rol secundario, la víctima sin nombre cuya muerte era simplemente el punto culminante de la historia más interesante de los hermanos asesinos. Esto reflejaba un problema más amplio en cómo la sociedad trata los casos de crimen. Las víctimas son frecuentemente olvidadas mientras los perpetradores se convierten en figuras de fascinación morbosa. Para contrarrestar esto, la familia de Marta estableció una fundación en su nombre dedicada a apoyar a familias adoptivas y proporcionar recursos para terapia de trauma infantil. La mejor manera de honrar su memoria es continuando su trabajo de ayudar a niños necesitados, explicó Patricia. Pero haciéndolo mejor, con más recursos, más conocimiento, más apoyo. Para que ninguna otra Marta tenga que enfrentar sola lo que ella enfrentó. La fundación ha ayudado a docenas de familias en los años desde su establecimiento, proporcionando no solo terapia sino también grupos de apoyo donde padres adoptivos pueden compartir sus experiencias y desafíos. Es un legado positivo que emerge de una tragedia horrible, un intento de encontrar significado en lo sin sentido. Pero quizás el impacto más profundo del crimen fue en cómo la comunidad comenzó a ver el tema del trauma infantil y la adopción. Antes del caso de Daniela y Sebastián, había cierta ingenuidad sobre el proceso. La gente asumía que el amor y un hogar estable eran suficientes para sanar cualquier herida. El caso demostró brutalmente que no era así, que el trauma severo requiere intervención profesional intensiva y continua, que adoptar niños con historias de abuso es increíblemente desafiante y no debe tomarse a la ligera. Esto no desalentó las adopciones, sino que las hizo más informadas. Las familias que consideraban adoptar niños de situaciones difíciles ahora entraban al proceso con los ojos abiertos, entendiendo los desafíos y asegurándose de tener el apoyo necesario. En cierto sentido, la muerte de Marta, aunque trágica, llevó a mejoras que probablemente han salvado otras vidas y prevenido otras tragedias. Han pasado más de 14 años desde aquella noche de septiembre de 2010 cuando Marta Lucía Rojas respiró por última vez en el piso de su sala, rodeada por el odio de aquellos a quienes había amado incondicionalmente. El tiempo ha avanzado, las heridas en algunos se han cerrado parcialmente, aunque las cicatrices permanecen. Daniela ahora tiene 30 años y lleva más de la mitad de su sentencia cumplida. Sebastián tiene 28 años y ha pasado toda su adultez tras las rejas, pagando por un crimen cometido cuando apenas era un niño confundido y manipulado. Los reportes más recientes sobre Daniela sugieren que ha desarrollado una comprensión más profunda de la magnitud de lo que hizo, aunque los expertos debaten si es genuina o simplemente una actuación diseñada para impresionar a las juntas de libertad condicional. Ha completado múltiples programas de rehabilitación, obtuvo un título técnico en contabilidad a través de programas educativos penitenciarios, y según los guardias, se comporta de manera ejemplar. Pero en conversaciones grabadas con su psicóloga, aún surgen destellos de la Daniela que orquestó un asesinato, fría, calculadora, capaz de racionalizar lo irracional. En una sesión particularmente reveladora de 2019, Daniela discutió sus sentimientos sobre Sebastián. Sé que no puedo volver a verlo nunca, dijo con voz plana. Y parte de mí lo entiende, incluso lo acepta. Pero otra parte, la parte que todavía es esa niña de 6 años que solo tenía a su hermano pequeño en un mundo de pesadillas, esa parte todavía lo extraña cada día. No como un amante, eso estaba enfermo, lo sé ahora. Pero como mi otra mitad, mi compañero de supervivencia. Sin él, siento que soy solo media persona. Esta admisión es quizás lo más cerca que Daniela ha llegado de reconocer la naturaleza fundamentalmente disfuncional de su relación con Sebastián. Los terapeutas trabajan con ella en desarrollar una identidad completa e independiente, pero es un proceso lento. 30 años de condicionamiento, de verse a sí misma exclusivamente en relación con Sebastián, no se deshacen fácilmente. Sebastián, por el contrario, ha hecho progresos más significativos en su rehabilitación, aunque al costo de su salud mental. Ha sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático complejo, depresión mayor crónica, y trastorno de personalidad dependiente. Toma múltiples medicamentos para manejar sus condiciones y probablemente los necesitará por el resto de su vida. Pero ha logrado algo que pocos esperaban, ha construido una identidad separada de Daniela. En 2020, cuando Sebastián cumplió 23 años y fue transferido al sistema penitenciario para adultos, enfrentó una decisión crucial. Su abogado le presentó la posibilidad de solicitar una reducción de sentencia basándose en las cartas de Daniela que probaban manipulación psicológica. Pero hacerlo requeriría testificar contra ella, exponer públicamente cómo ella lo había controlado y manipulado durante años.
Después de semanas de deliberación y múltiples sesiones con su terapeuta, Sebastián decidió proceder. El testimonio de Sebastián en 2021 fue devastador. Con voz temblorosa pero determinada, describió en detalle cómo Daniela había moldeado su visión del mundo desde que eran niños pequeños. Como ella le había enseñado que ellos eran diferentes al resto del mundo, que nadie más podía entenderlos, que solo se tenían el uno al otro. Como la relación física había comenzado con ella tomando la iniciativa, aunque él admitió haber correspondido. Y como, en los meses previos al asesinato, Daniela había sembrado constantemente la idea de que Marta era el enemigo, que ella quería destruir su amor, que no tenían futuro mientras ella viviera. Yo tenía 13 años, dijo Sebastián durante su testimonio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Era un niño. Y la persona en quien más confiaba en el mundo me estaba diciendo que matar a nuestra madre adoptiva era nuestra única salida. No estoy diciendo que no sea culpable. Sostuve el cuchillo. Corté su piel. Esas acciones fueron mías y las cargo cada día. Pero necesito que entiendan que yo era una marioneta, y Daniela sostenía los hilos. Y lo más terrible es que parte de mí todavía la ama, o ama la idea de lo que ella representaba, seguridad, conexión, pertenencia. Romper ese vínculo ha sido lo más difícil que he hecho, más difícil incluso que vivir con lo que hicimos. El testimonio resultó en una reducción de 5 años en la sentencia de Sebastián, lo que significa que podría ser elegible para libertad condicional en 2026. Pero también resultó en algo quizás más importante, la ruptura final del vínculo emocional con Daniela. Al exponerla públicamente, al llamar su manipulación por su nombre, Sebastián dio un paso crucial hacia su propia liberación psicológica. Daniela, cuando fue informada del testimonio de Sebastián, reaccionó con furia inicialmente, llamándolo traidor y cobarde. Pero en sesiones posteriores con su psicóloga, esa furia dio paso a algo más complejo, un reconocimiento de que quizás Sebastián tenía razón, de que ella había sido la fuerza dominante en su relación dinámica, de que lo había usado para sus propios propósitos emocionales desde que eran niños. Quiero odiarlo por lo que dijo, admitió Daniela a su terapeuta. Pero no puedo. Porque en el fondo sé que dijo la verdad. Yo era la fuerte, yo era la protectora, yo era quien tomaba las decisiones. Y cuando esa dinámica se mezcló con lo otro, con lo físico, con la obsesión, me convertí en algo monstruoso. Lo convertí en algo monstruoso también. Y Marta pagó el precio. Este momento de claridad fue significativo, aunque los expertos advierten contra ser demasiado optimistas. Las personas con rasgos de personalidad narcisista pueden tener momentos de aparente introspección sin verdaderamente cambiar sus patrones fundamentales de pensamiento y comportamiento. El tiempo dirá si el reconocimiento de Daniela es genuino o simplemente otra forma de manipulación, esta vez dirigida a las autoridades penitenciarias. El caso de Daniela y Sebastián ha entrado en los libros de texto de psicología criminal como un estudio de casos sobre trauma no resuelto, codependencia patológica, y las consecuencias devastadoras de ignorar señales de advertencia. Profesores universitarios lo usan para enseñar a futuros trabajadores sociales, psicólogos y profesionales del sistema de justicia juvenil sobre la importancia de la intervención temprana y el tratamiento especializado para trauma infantil. Pero más allá de su valor educativo, la historia sigue resonando en un nivel más profundo y perturbador. Nos recuerda que el mal no siempre es externo, no siempre viene de extraños en la noche. A veces crece dentro de nuestros propios hogares, nutrido por secretos y disfunciones que preferimos no ver. Nos enseña que el amor, cuando se distorsiona por trauma y codependencia, puede convertirse en algo tan destructivo como el odio. Y nos deja con preguntas que quizás nunca tendrán respuestas completas. ¿Podría Marta haber salvado a sus hijos si hubiera actuado diferente, si hubiera sido más estricta o más flexible, si hubiera buscado ayuda más agresivamente? ¿O estaba la tragedia ya escrita en el trauma que Daniela y Sebastián cargaban desde antes de que ella los conociera? ¿Fueron víctimas que se convirtieron en victimarios, o monstruos que simplemente esperaban la oportunidad de emerger? La verdad probablemente contiene elementos de todas estas posibilidades. Los seres humanos somos criaturas complejas, capaces de gran bondad y terrible crueldad, a menudo simultáneamente. Daniela y Sebastián eran niños dañados que hicieron elecciones terribles. Marta era una mujer buena que hizo lo mejor que pudo con conocimientos y recursos limitados. Y todos ellos quedaron atrapados en una espiral de trauma, secretos y decisiones que finalmente explotó en violencia irreversible. Cuando finalmente Daniela y Sebastián sean liberados de prisión, si es que alguna vez lo son, regresarán a un mundo que los conoce como asesinos, como la encarnación de una de las peores pesadillas de la sociedad, hijos que mataron a su madre.
Llevarán esa marca por el resto de sus vidas, sin importar cuánta rehabilitación hayan recibido, sin importar cuánto arrepentimiento genuino puedan sentir. Y quizás eso es apropiado. Algunas acciones son tan graves, tan fundamentalmente transgresoras de nuestros códigos morales más básicos, que no pueden ser completamente redimidas. Podemos entender los factores que llevaron a ellas, podemos tener compasión por el sufrimiento que las precedió, podemos incluso perdonar en cierto nivel. Pero nunca podemos olvidar. Y tampoco deberíamos. Porque recordar historias como la de Marta, Daniela y Sebastián es como evitamos repetirlas. Es como mejoramos nuestros sistemas de protección infantil, nuestros servicios de salud mental, nuestro apoyo a familias adoptivas. Es como aprendemos a ver las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Es como honramos a las víctimas al asegurarnos de que sus muertes no fueran completamente en vano. Has llegado al final absoluto de esta oscura jornada. Si estas reflexiones han tocado algo dentro de ti, si has sentido la complejidad moral de esta historia, compártelo en los comentarios escribiendo: esta historia me hizo cuestionar la naturaleza del bien y del mal. Eres parte de una comunidad que no teme adentrarse en las sombras para encontrar verdades incómodas pero necesarias. Comparte este contenido con otros que también buscan entender los aspectos más oscuros de la experiencia humana. Suscríbete para más investigaciones profundas sobre crímenes que desafían nuestra comprensión de la moralidad, la familia y la psique humana. Porque solo mirando directamente a la oscuridad podemos verdaderamente apreciar la luz, y solo entendiendo el mal en todas sus formas podemos trabajar para prevenirlo. Hasta la próxima historia que nadie más se atreve a contar.